Bueno, entonces, hoy 22 de abril del 2026, estudiando este caso de Luis Andrés Colmenares, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SP 189 del 2026, radicado 6455 del magistrado doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. El punto que vamos a revisar ahora es dogmáticamente el 4.4 sobre la imposibilidad de emitir condena por el delito de homicidio bajo la modalidad de coautoría impropia. Ya analicé en el video anterior, para que lo miren, sobre la posibilidad de emitir condena bajo la modalidad de comisión por omisión, que ya eso pues fue bien clarificado por la Corte Suprema de Justicia y que les sirven para que ustedes revisen esas sentencias y consulten. Muy bien. Sigamos entonces. Sí. Además de las falencias en la imputación y la acusación, hola, antes de continuar, ¿verdad que hoy están allá? Ya se inició Corferias en Bogotá, y hay un stand ahí en un salón, José Asunción Silva. Florencio Sánchez me hizo la invitación para su lanzamiento del libro Asesina Serial, Las Frambuesas. Ese caso pues está ya siendo su autoría, su libro, que los invito. Yo definitivamente pues no pude asistir a Bogotá, tengo otros compromisos. Me disculpo con el doctor Florencio Sánchez, que me hizo la invitación, pero de todo corazón seguramente que le voy a comprar su libro, porque a mí esos temas son cruciales en criminología, en los delitos de asesinos seriales. Muy bien, entonces, además de las falencias en la imputación y la acusación, les decía que pudieron comprometer, estoy en la página 73 y siguientes. Entonces, además de las falencias en la imputación y la acusación que pudieran comprometer el derecho de la procesada a conocer oportunamente los cargos, la Sala advierte que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de duda razonable, que Laura acordó con otros causarle la muerte a su amigo Luis Andrés, que en tal sentido su aporte consistiría en distraer a las autoridades mientras el homicidio se ejecutaba, y que su aporte fue trascendente en la medida que impidió que la víctima fuera oportunamente auxiliada. Como ya se indicó, a las imprecisiones en la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes se sumó la evidente falta de fundamento de la hipótesis expuesta por la Fiscalía en la imputación y la acusación, circunstancia que no pudo ser corregida durante el juicio oral. La condena de Laura a título de coautoría impropia es insostenible, incluso si se dan por ciertas las premisas fácticas defendidas por los demandantes, a saber, primero, que Luis Andrés fue víctima de homicidio; dos, su cuerpo fue abandonado en el Caño del Virrey; tres, Moreno Laura faltó a la verdad cuando se refirió a la causa del deceso y a la ubicación del cadáver. Pero entonces a continuación se exponen las razones de esa conclusión. Mire, la Sala dice sí, para la Sala es claro que el acuerdo entre los coautores puede ser tácito. Por ejemplo, cuando dos o más sujetos sin hacer explícito su propósito de cegar la vida de una determinada persona, deciden participar en una golpiza claramente orientada a producir dicho resultado. Si dos o más personas sin acuerdo expreso suman sus aportes para despojar violentamente a un tercero de sus pertenencias, entre muchas otras posibilidades. Es igualmente posible que en un caso de coautoría el aporte de uno de los agentes consista en una omisión. También, para ejemplificar, tal es el caso del vigilante que acuerda con otros apoderarse de los bienes cuya custodia le ha sido confiada, comprometiéndose a no dar aviso a las autoridades a pesar de observar el apoderamiento ilícito en las cámaras instaladas por su empleador. Sin embargo, en cada caso debe analizarse la responsabilidad de una hipótesis compatible
con esa forma de participación en orden a establecer si los cargos han sido demostrados, más allá de duda razonable. En el caso que ocupa la atención de la sala, se advierte que la Fiscalía en la imputación omitió los referentes factuales del acuerdo en el que supuestamente participó Moreno para causarle la muerte a su amigo Luis Andrés. En la acusación, luego de los llamados de atención de la defensa, de esta procesada y de otros intervinientes, la Fiscalía se decantó por la hipótesis de un acuerdo tácito en los términos ya analizados. Entonces, si uno de los requisitos para la coautoría de la es que haya un acuerdo entre las partes, sea expreso o tácito. Entonces miren ustedes, de entrada la hipótesis del acuerdo tácito carece de sentido, porque el aporte atribuido a Laura necesariamente implica la decisión expresa de que las cosas sucedieran de la manera propuesta por el acusador. Es decir, que Laura debía informar falsamente a las autoridades sobre la supuesta caída de Luis en el caño, para que los otros coautores pudieran concretar el homicidio. Solo así los ejecutores materiales sabían que las autoridades serían distraídas durante la ejecución del homicidio y tendrían claro el plan frente a la ubicación del cuerpo. De otro lado, es cierto que la demostración del móvil no es requisito. Miren, ojo, subrayo esto. De otro lado, es cierto que la demostración del móvil no es requisito para proferir una condena por el delito de homicidio. Me detengo aquí en esta parte. Claro, yo siempre he dicho pues que toda conducta, como la caja de Pandora, tiene un móvil. Todo tiene un móvil, pero que eso no necesita ser probado para una condena. Miren ustedes. El caso de Johnny Rolfo Leal, pues sí se demostró en juicio oral que su móvil era la ambición, la envidia contra su hermano que tenía plata, dinero, y él quería apoderarse o apropiarse del goodwill que le generaba ese nombre. Entonces no hubo un móvil, pero de todas maneras se puede decir, pues se puede dictar la condena, claro que sí. Y no hace mucho estaba también refiriéndome a un caso que la Corte Suprema condena y dice que con prueba inicial también puede ser suficiente, hechos indicadores, y fue el caso de ese en Bogotá, de un sujeto que apuñala a otro por una bicha o un bazuco y le pega una puñalada, pero cuando la policía lo coge dándole patadas en el suelo y ensangrentado, no le encontraron el arma cortopunzante, pero no obstante eso, él hizo unas manifestaciones ante el policía confesando de que le había dado a ese señor esa suerte de agresión por la bicha y por loca. Expresiones que utilizó, y todo eso en sana crítica, pues construyó la prueba para condenar, más allá de toda duda razonable. Y allí justamente la Corte Suprema de Justicia vuelve otra vez al tema, que si la Fiscalía tiene una hipótesis, pero aparece una hipótesis alternativa, pues hay que tratar de demostrarla. Y por eso en ese caso el de los dos, un abogado defensor, el que defendió a ese señor que le pegó esas patadas, pero que no le encontró el arma cortopunzante con el que le había clavado el cuchillo, y eso fue lo que le produjo una herida profunda en el abdomen y se murió. Pero como no encontraron el arma cortopunzante, no obstante, pues las inferencias en sana crítica, él era el único que lo cogieron ahí dándole patadas y estaba en las circunstancias. Entonces le decían, bueno, si la defensa tiene una hipótesis, la alternativa, demuéstrela. Si usted dice y alega que es que no fue él el que le causó esa herida cortopunzante, entonces ¿cómo sería la hipótesis alternativa? Pero la Corte sí dice, hubo evidencia en ese caso que le estoy mencionando para condenarlo con prueba indiciaria. Y entonces si había una hipótesis alternativa, y esto va para las defensas, por esa razón entonces muchas veces es mejor, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, abogados, si el caso es muy endeble para el fiscal, arriésguese a ir al juicio oral. De lo contrario, pues no, porque si usted no tiene una hipótesis alternativa para demostrarla, pues va es como al albur.
eso es muy factible. Esperando que el fiscal se tropiece, que no pueda, que no le vayan. Bueno, puede ser que, sí, defensas pasivas que resultan así, se le corrió con suerte y salió suelta la persona. Pero no puede uno trabajar en esas circunstancias, que por eso no es responsable de un abogado que maneje un caso porque se está tratando de la libertad de una persona. Entonces, de otro lado, es cierto que la demostración del móvil no es requisito para proferir una condena por el de... ese caso que les mencioné yo, creo que es el SP, no sé si es el 1202 del 2025, radicado 59892, también del doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, creo que sí. Bueno, miren a ver ustedes si es el mismo. Entonces, sin embargo, tampoco lo es que en este caso existen razones suficientes para concluir que Laura no tenía motivos para atentar contra la vida de Andrés, ya que los unía un lazo de amistad, que se vio reflejado en su comportamiento en los días anteriores y en su compartir en la reunión de compañeros y amigos llevado a cabo el día de los hechos, hasta poco antes de producirse el lamentable deceso de dicho joven. La sala se remite a los testimonios citados en presencia. Al respecto, el apoderado de la víctima sostiene que el tribunal no tuvo en cuenta el móvil, en alusión a lo que dijo el hermano de Luis sobre unas supuestas amenazas. Bueno, ahí no dice la corte. En todo caso, de ello no se sigue que Laura Milena haya querido participar en la muerte de su amigo Andrés. A lo sumo, esa circunstancia le sirve de respaldo a la hipótesis del encubrimiento, que como se dijo fue desechada por la Fiscalía desde el inicio de la acusación, al parecer, miren, la corte está diciendo, al parecer, en su afán de lograr que Moreno delatara a los supuestos autores materiales. Pues tampoco lo confirma, ¿no? Al parecer, pero sí, yo diría que efectivamente a veces los fiscales inflan esas acusaciones con otro propósito. De nuevo, aun si se aceptara la tesis de que la muerte fue causada por terceros, no existe ninguna prueba que indique si el supuesto homicidio obedeció a un plan previamente concebido, o sea, premeditación, o si se trató de una reacción impetuosa, delito de ímpetu, generado por la ingesta del alcohol, la euforia del 31 de octubre. Así se asuma que Laura se enteró del ataque mortal y luego entregó versiones falsas sobre lo sucedido, ello no permite tildarla de coautora de homicidio. En primer término, porque no existen elementos suficientes para concluir que ese comportamiento fue producto del supuesto acuerdo entre los ejecutores materiales. No existe información precisa sobre las causas de la supuesta golpiza, mire usted, supuesta golpiza, ni de la reacción que tuvo Laura Milena en ese preciso momento. Yo creo que en este punto sobre la supuesta golpiza lo vamos a ver en el capítulo 5.1, desarrollo jurisprudencial sobre la prueba pericial. Y en el punto 5.2, la postura de la sala sobre la transgresión de las formalidades que deben cumplirse en los actos de investigación, la práctica de pruebas. Los testimonios sobre las causas de la muerte de Colmenares y los aspectos fácticos allegados por los peritos de la Fiscalía, que ya volveré sobre ese tema. Entonces no existen elementos suficientes para concluir que ese comportamiento fue producto de un supuesto acuerdo. No existe información precisa de las causas de la muerte sobre una supuesta golpiza, ni de la reacción que tuvo Laura en ese momento. Tampoco se sabe si Luis había fallecido cuando Laura acudió ante las autoridades, porque como bien lo señaló la Fiscalía en su alegato de conclusión, no hay certeza de lo que pasó realmente con Luis entre las 3 y 3:30 de la mañana hasta el momento en que fue encontrado finalmente, 7 horas después. Página 78. Igualmente, la hipótesis según la cual Moreno le suministró información falsa a los policiales mientras el homicidio se estaba consumando carece de sentido y de respaldo de prueba. Primero, porque no es razonable que un coautor, claro, la lógica, aquí viene ya el sentido común. Dice, primero, porque no es razonable que un coautor de un homicidio les informe a las fuerzas de policía que una persona está en peligro de muerte.
así sea por razones diferentes a las realmente acaecidas, porque es previsible esperar que ello desencadene un procedimiento que ponga en riesgo el supuesto plan criminal. Lo anterior bajo el entendido de que los uniformados antes de hablar con Laura no tenían ninguna razón para pensar que el joven Luis estaba en riesgo. Sumado a ello lo anterior únicamente puede concluirse si se especula sobre los aspectos medulares de esta hipótesis de la Fiscalía, atinentes al origen y desarrollo del encuentro violento de Luis con los autores materiales del homicidio. Sin conocer estos pormenores, es altamente especulativo, eso ya es responsabilidad objetiva, ¿no? Nadie puede ser condenado con responsabilidad objetiva. Ya, especulaciones, eso es un principio rector señalado en la ley 599 de 2000. Sumado a ello, lo anterior únicamente puede concluirse si se especula sobre aspectos medulares de la hipótesis de la Fiscalía. Bueno, entonces, es especulativo eso. Sin conocer estos pormenores, les decía, es altamente especulativo concluir que Moreno les dio la falsa alarma a los policías mientras el homicidio se estaba perpetrando. A su turno, este último dato es que le sirve de soporte principal a la conclusión sobre el supuesto acuerdo tácito. Además, en el proceso se demostró la complejidad del acceso al lugar donde fue hallado el cuerpo, tal y como lo evidencia la inspección realizada en ese lugar que quedó registrada en un video. Yo me acuerdo mucho que cerraron las vías y todo, hicieron allá una reconstrucción. De hecho, el apoderado de las víctimas resalta ese aspecto para descartar el ingreso de Laura al referido caño. Según esto, no parece razonable que, en un término inferior a una hora, Laura y los supuestos autores materiales hayan decidido que aquella distrajera a los policías mientras ellos consumaban el homicidio. Y además, primero, hayan tenido tiempo de elegir el lugar donde el cuerpo sería abandonado. Dos, hayan optado por este punto específico a pesar de las dificultades para movilizarse por el canal, en su caso cargando un cuerpo de 80 kilos. 3. Lo anterior tendría algún sentido si se previamente conocieran el canal, lo que no encuentra respaldo en ninguna de las pruebas practicadas a lo largo del juicio. 4. Hayan acordado esta última labor a pesar de que la policía había sido alertada de la presencia de múltiples personas en el lugar por las celebraciones propias de esa fecha. Al respecto, el apoderado de las víctimas resalta que Laura le sugirió al hermano de Luis Colmenares que no ingresara al caño. Sobre ese punto, sostiene que ello denota su intención de encubrir. Ese argumento tampoco es admisible, dice la Corte, principalmente porque está demostrado que Moreno, mucho antes de que la madre y el hermano de Luis llegaran al lugar de los hechos, le pidió ayuda a los policiales para encontrar a su amigo en el caño del Virrey. Por razones obvias, ello implicaba, como en efecto ocurrió, que los uniformados y luego el personal de bomberos ingresaran a ese lugar. Por tanto, carece de relevancia que Laura le haya sugerido al hermano de Luis que no entrara al caño, ya que ella misma había propiciado que otras personas más preparadas para ese tipo de búsqueda ingresaran a ese sitio. La fragilidad de las anteriores inferencias se reitera en el argumento del delegado del Ministerio Público en cuanto afirmó que si una persona ilustrada opta por encubrir un delito es porque participó en él. Y entonces ahí hace la Corte, dice que no, que esa máxima de la experiencia no tiene cabida. Finalmente, sí, en contra de la evidencia, se acepta, estoy en la página ya 81, finalmente, sí, en contra de la evidencia, se acepta que la hipótesis del homicidio bajo la modalidad de coautoría impropia es razonable. Igualmente, existen otras hipótesis igualmente plausibles, entre ellas la prevista en el artículo 446 del Código Penal, que trata del encubrimiento por favorecimiento. Miren ustedes, si eso era lo que tenía que haber, entonces, a mi modo de ver, pues imputado el fiscal, un encubrimiento. Le quedaba más fácil demostrarlo que ponerse a pedir coautoría impropia, por homicidio por coautoría impropia. Según esa versión alternativa de los hechos, miren, hipótesis alternativa,
¿Qué es lo que podría haber hecho usted la defensa? Una hipótesis alternativa. Bueno, claro que la defensa pues le apuntó a que no era responsable. Si a usted le tiran un cargo en esas circunstancias para acusación, como me pasó en el caso de Eduardo Mina, el prestamista, como coautoría impropia también, y por eso el doctor Nazario, el juez 15 de ese momento, le dijo a la fiscal, recuerde que usted está haciendo cargos por una coautoría impropia, y eso tiene unos elementos que tienen que ser demostrados en juicio, y de allí fue que el doctor Nazario pues absolvió en primera instancia, y cuando la fiscal apeló, se fue toda brava para el tribunal, porque pues claro, a uno le pelan los ojos, como mejor dicho, cuando llega uno allá, yo respeto a los fiscales con todo, tengo amigos que son fiscales, no todos estoy diciendo, pero es que hay unos que son inflados, esos sacan pecho, y los ven uno llegando allá hasta como si fueran de viaje, arrastrando esa maleta con todo el material que va a decir, no, aquí mejor dicho, me jodió. Pero llegó el tribunal y lo confirmó, lo confirmó, así, esperando, ¿verdad? ¿Por qué no fue en casación, pues? No, que tenía nada. Según esa versión alternativa de los hechos, Laura Milena presenció lo sucedido, pero no realizó algún aporte para cegar la vida de su amigo Luis, ni celebró acuerdos con esa finalidad. Eso le queda más fácil demostrarlo al fiscal. Por amistad u otro tipo de vínculos con los agresores o por cualquier otra razón, luego de ocurrido los hechos le suministró información falsa a los policiales a quienes contactó, así como a los bomberos, amigos y familiares de la víctima sobre el origen de las lesiones sufridas por Luis y las razones por las cuales fue a parar al caño. Bueno, entonces no es responsable por homicidio en coautoría impropia, más bien sería entonces el encubrimiento. Al respecto, la sala ha sostenido reiteradamente que existe duda razonable cuando, a la par de la hipótesis de la fiscalía, existe una hipótesis alternativa verdaderamente plausible, que atenúa o descarte la responsabilidad penal. Esto bajo el presupuesto de que la fiscalía haya cumplido la tarea de fundamentar la hipótesis de la acusación, lo que no sucede en este caso. Y entonces ahí cita la sentencia que la recomiendo, la 1467 del 2016, radicado 37175, y hay otra sentencia, la SP 2391 del 2025, radicado 64053. Duda razonable cuando existe hipótesis alternativa. Me detengo allí en el caso mío, en el de feminicidio. Me llevaron a un señor por feminicidio agravado tentado, que estoy esperando a que el Tribunal de Cali se pronuncie sobre ese caso, mi apelación. La juez me lo condenó, 20 años. Al menos había logrado salir el señor que estuvo preso en Bogotá, por allá en Puente Aranda, una estación de policía, y salió por vencimiento de términos, pero estando en esas, me lo llevaron a juicio. No, la juez no se esperó, porque le dije no le ordene la captura, pues permítame que apele y vaya al tribunal. No, le zampó la orden de captura, ese señor no lo volví a ver. Lo cierto del caso es eso. Y se le van a uno y le trastean los honorarios, para que ustedes vean. No lo volví a ver. No sé, estoy de falta que me llame el tribunal. Y me toca ir allá a ver qué es lo que me explicó. Pero mire, es que feminicidio agravado tentado. Yo al fiscal le decía, no, pero usted, porque eso era una violencia intrafamiliar. Esa parejita que se conocen en diciembre y en enero se fueron a vivir juntos. Pero que él no quería que se fuera con su hijo, ni los de ella ni los de él, ambos adultos. Pero ahora un día cualquiera desapareció el hijo, lo echó la mujer y aparece con todos sus corotos y con un perro pitbull, y entonces el muchacho, el señor, el marido, el compañero, ya convivencia, le dice, hombre, pero mira, si es que habíamos dicho que tenemos una libertad espiritual aquí en nuestro hogar, sin interferencias, ese ya hijo tuyo, pues y ahí empezó la discusión, y se armaron un día cuchillo, la señora le atravesó la mano con arma cortopunzante, y él pues a atajarla en el forcejeo,
resultó con una laceración, es una por aquí en el cuello, y ya fue a decirse entonces que era intento de feminicidio agravado tentado, que la quiso matar, la quería degollar. Hoy me planteo una hipótesis alternativa frente de plausible y razonable. ¿Por qué? Porque llevé testigos, llevé yo hasta el trabajador social de donde él estuvo. Ambos se fueron hospitalizados. Él por la herida en la arma cortopunzante en la mano, y ella también se fue a hacerse atender de una lesión que tenía aquí en el dedo. Yo decía, pero eso era producto del forcejeo. No, que es que era una situación de género, porque él empezó con celos, pues a los 15 días ya a convivir, entonces que le revisaba los celulares, que por qué traes a tus amigas, que por qué no sé qué, que que ponete una foto conmigo aquí en la sala. Y entonces, pero de todas maneras el muchacho era súper especial con ella, hasta todo lo dijo, ¿no? Él me hacía el desayunito, eso al principio amores para allá y amores para acá, pero miren lo que terminó. Lo más paradójico, les cuento, es que el hijo fue el que puso una denuncia contra el señor, ni siquiera ella, el hijo, por feminicidio grave, y la fiscalía le recibió. Él va también, después de que sale hospitalizado los 2 días, y el trabajador social le dijo, pongan la denuncia porque usted es violencia intrafamiliar, y la denuncia por violencia intrafamiliar se puso. Pero ellos borrón y cuenta nueva, piquito va y piquito viene, y entonces arrancaron para Bogotá con sus cosas. Y digo, bueno, si esta señora la intentan matar y se van a vivir juntos, después en juicio resulta diciendo, no, es que yo me fui con él porque yo quería que lo echaran mano, que lo capturaran. Claro, un día, estando en Bogotá conviviendo juntos, la policía le pidió papeles y, usted tiene orden. Ah, sorpresa, usted tiene orden de captura, y ella regresa para acá. Hombre, llevo a juicio y demuestro eso, que la señora fue la que la atacó con arma cortopunzante, que la atravesó con el arma la mano, que había denuncia por violencia intrafamiliar, y el fiscal se le ocurre decir, no, señora, pues mire, es que él dejó esa vaina así y salió y se fue para Bogotá, y entonces ya se olvidó de la violencia intrafamiliar. Caramba, no, nosotros tienen que tener unas resultas allí, porque es que eso no era de violencia por ser de género, no. Eso, el tema fue por la pelea por el hijo que llegó a discusión. Pero ya ella la fue y dijo, no, es que también es violencia de género, por maltratarle al hijo, por tratar de sacarlo de la casa, hombre, no. Hay cosas extremas. ¿Por qué el fiscal no manejó eso como una violencia intrafamiliar recíproca? Eso tenía un aspecto muy diferente, ya se hubiera resuelto unos acuerdos, etcétera, pero no, feminicidio agravado tentado. Y estoy esperando a que el Tribunal de Cali se pronuncie, entre esos Orlando Echeverry, ahí está con la autora Mora Isuasti, y hay otro magistrado ahí que no lo conozco, es el nombre, pero no lo distingo. Vamos a ver con qué me sale el Tribunal de Cali. De paso, debe advertirse que en este último provedido se hizo énfasis en que la proposición de diversas hipótesis por parte de la Fiscalía conspira contra la posibilidad de demostrar la responsabilidad penal más allá de duda razonable, como claramente sucedió en este caso ante los permanentes ajustes de una hipótesis factual confusa desde el comienzo, y que al parecer por esa falencia fue permanentemente modificada. Porque claro, llegaron hasta juicio, ya en juicio ya no es coautoría impropia, sino omisión por omisión. Por tanto, incluso si se aceptan los argumentos expuestos por los impugnantes sobre la causa de la muerte de Luis, la ubicación del cadáver y el comportamiento de Laura, no habría lugar a casar la sentencia absolutoria emitida por el tribunal, que coincide en lo esencial con lo decidido por el juzgado acuo, para emitir uno de reemplazo por el delito de favorecimiento por encubrimiento. Lo anterior por lo siguiente, esto está prescrito, está ya prescrito, porque cuando dice la Corte aquí, la imputación se formuló el 7 de octubre del 2011, el fallo de segunda instancia fue el 30 de abril del 2021, el delito de encubrimiento por favorecimiento cuando se trata de un delito de homicidio tiene asignada la pena de 216 meses, o sea 18 años,
Cuarto, luego de la imputación, el término de prescripción comienza a correr por un término equivalente a la mitad de la pena, en este caso 9 años. Y quinto, que para cuando se emitió el fallo de segunda instancia, el cuerpo colegiado, ese término ya había vencido. ¿Qué hacer? Pues mire la fiscalía a lo que llevó. Ello no significa que la sala haya fijado su postura sobre la causa de la muerte de Luis Andrés. Está claro eso. No se sabe cuáles fueron las causas de la muerte de Luis Andrés. El hallazgo del cadáver y los demás aspectos referidos por los impugnantes. Lo que pretende resaltar la Corte es que no hay mérito para condenar a Laura por el delito de homicidio, bien bajo la modalidad de coautoría o en la modalidad de comisión por omisión. Tampoco por el encubrimiento, incluso si se aceptan los planteamientos de los impugnantes en sus respectivas demandas. Esta estructura argumentativa tiene como finalidad poner en evidencia que los errores de la Fiscalía en la preparación del caso impidieron que existiera un verdadero proceso que tuviera la potencialidad de entregar una respuesta satisfactoria a las víctimas, los procesados y la comunidad en general. La demostración de que no procede la condena, incluso si se aceptan las posturas de los censores, pone en evidencia esa situación. Es igualmente un llamado de atención, página 83. Es igualmente un llamado de atención para que las imputaciones y acusaciones se ajusten a las previsiones legales, para evitar situaciones indeseables como la formulación de cargos exagerados que afectan los derechos de imputados y acusados, distraen sobre los términos de prescripción, generan expectativas infundadas en las víctimas y por esa vía deterioran la imagen de la administración de justicia y la confianza que la ciudadanía debe tener en sus fiscales y jueces. De esta manera, de antemano, queda definido el sentido de la decisión, sin perjuicio de los análisis que realizará la sala a continuación para ampliar la respuesta a los impugnantes y para desarrollar la jurisprudencia frente a algunos temas específicos. El punto 5, el debate sobre la prueba pericial presentada para establecer la forma de causación de las heridas y la causa de muerte. ¿Sí? Punto 5.1, desarrollo jurisprudencial sobre la prueba pericial. Esto será en el capítulo cuarto. Muy bien. Ahí vamos, estoy en la marcha, tirándole duro. Yo creo que mañana están, el Colegio de Abogados Penalistas, mañana jueves y viernes, 23 y 24 en Valledupar, están realizando el segundo congreso. Lástima que no haya podido ir a ese congreso. Yo les confieso, bueno, de todas maneras, sí estaré en Valledupar. Me iré para Valledupar esta semana que llega el festival número 59. A mí me gusta el folclore vallenato, a mí, mi esposa es caleña y me dice, Miguel, pero es que vos, ¿por qué pones la reina Barranquilla, la reina Cartagena? Vos es vallenato para allá y para acá. No le gusta ni 5 el vallenato. Pero yo viví por allá en la costa como 4 años, Cartagena y en otros sitios, y me gusta el folclore. Yo entiendo algo sobre esto y me encanta. Yo voy a estar presente. Y de paso quiero hacer un documental porque voy a ir hasta la Tramacúa. Quiero ir a pararme allá. Ya por ahí miren las fotos de la Tramacúa, donde están varios asesinos seriales, casos que son, pues hombre, desde Garavito, Luis Alfredo estuvo allá, ya muerto por un cáncer. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales de aquí del Valle. Esos dos sujetos fueron terriblemente conocidos. Sin contarle el documental que hice sobre Daniel Camargo, el monstruo del Charquito, por el tema que se fugó desde la cárcel de Máxima, la isla, prisión Gorgona, cuando fungió como tal, del 61 hasta el 85, que lo desmontó Belisario del Tancur y lo convirtió pues en una reserva natural, que es chévere ir por allá. Yo pues me encantó.
es la isla Gorgona, es algo espectacular. Eso sí, tengan cuidado con las talla X y con la cobra. Por esas razones, así le colocó uno de los españoles la isla Gorgona, ¿no? Recuerden ustedes, pues, por la cuestión de la mitología griega, por las culebras, esta que tiene por las culebras. Morían los soldados en esta isla Gorgona, se escondían y ahí murieron muchos por la picadura de la talla X y la cascabel, o no sé, bueno, no cascabel, no es, allí está talla X y bueno, dos serpientes venenosas. Y que entonces, volviendo otra vez al tema de la Tramapúa, que es esa cárcel donde está entonces Brian, el caso de Villa Gorgona, el asesino ese de la niña. Está también el arquitecto, el que violó y mató a la niña Samboní, para que descansen. Allí también está pues Johnny Rodolfo Leal. Pues ese será entonces una de las cosas. Cuando yo inicié mi canal por allá en el 2014, fue precisamente hablando del hacinamiento carcelario y todas estas cosas. Pero bueno, es un tema que eso no para de contar, siempre va a ser el mismo problema de nunca acabarse de las congestiones carcelarias. La cárcel de Villanueva, ahora se llama cárcel de Villahermosa, antes cárcel de Villanueva, que eso de Hermosa no tiene nada. Y la cárcel Herón de Jamundí, también creada no hace mucho para el tema del hacinamiento. Bueno, eso es lo que les quería decir. Entonces quedamos pendientes con el capítulo sobre la prueba pericial, sobre este tema de esta interesantísima sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que la recomiendo, pues, que es de estudio, hay que maciarla bien, ¿vale? ¿Ok?